Muy buenos días y que Dios les bendiga. Junto a ustedes estamos dando inicio a un nuevo culto de oración acá en la iglesia de Ñuñoa y con el entusiasmo de cada sábado al contar con su sintonía. Sin duda una semana con desafíos, con nuevas experiencias, pero con la seguridad de que Dios estuvo con nosotros. Los invito ahora a buscar la presencia de Dios en oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre querido, en esta mañana tal vez hay algún amigo o hermano con algún problema de trabajo, algún problema de salud, o tal vez algún problema familiar. Querido Dios, sé tú con cada uno de ellos. Que ese corazón afligido, Padre amado, pueda ser sanado con tu gran amor y misericordia. Padre amado, en esta mañana también nos recordamos de nuestra querida hermana Brunilda, para que tú le sigas recuperando su salud, a su familia que la acompaña también. Y Padre amado, a todos nuestros amigos y hermanos que en esta mañana están viendo este programa en sus hogares, que tú seas con cada uno de ellos. Acompáñanos en este programa, te lo pedimos, Padre amado, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Como cada sábado queremos saludar a todos quienes nos ven de distintas latitudes y por supuesto también desde Chile. Saludamos a Auremar Santos y familia, quienes toda la semana nos acompañan desde Itabaiana, en Brasil. También para la familia Parado Villalobos de Santiago de Chile, a la hermana Odette Mandiola y a su hija Midi Contardo, a Marta y Gaby Marchán, a los esposos Ahumada y a cada uno de ustedes que están conectados esta mañana con nosotros. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Queremos invitarlos a que si alguno de ustedes quiere recibir el libro El Gran Conflicto, escríbanos al email que aparece en su pantalla y coordinaremos con nuestro departamento misionero para que pueda ser enviado a su domicilio. Asimismo, si usted desea iniciar un estudio de la Biblia, también escríbanos y coordinaremos para que un instructor bíblico lo visite. Muy bien, ahora los invito a que cantemos y disfrutemos
de estos himnos que hemos elegido para usted. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Levántate, cristiano, levántate y trabaja, no dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes, ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras,
sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Miburu Baltasar no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar cuando recibió una invitación para ver la serie Esperanza para África, del canal Hope Channel. Recientemente, Hope Channel patrocinó este evento evangelístico en Kenia. Cientos de miles de personas experimentaron una transformación de vida y fueron bautizadas por el poder de la palabra de Dios en casi 10.000 lugares en todo el oriente de África Central, en las plataformas de Hope Channel y por Internet. Miburu, fundador y líder de una iglesia cristiana cerca del país de Burundi, fue invitado a ver el evento de uno de los lugares donde se recibía la señal. En 2011, Miburu se embarcó en una búsqueda espiritual de la verdad bíblica. Frustrado por no encontrar una iglesia que se ajustaba plenamente a su anhelo de auténtica espiritualidad, estableció su propia congregación. Durante 3 días miró el programa y fue activado por lo que aprendió del orador principal del evento, Pastor Mark Finley. Miburu, ansioso por compartir la nueva información adquirida, invitó a su congregación a mirar juntos el resto de la programación. Miburu tomó una decisión que cambiaría su vida: reconsagrarse a Cristo y convertirse en adventista del séptimo día, y por medio del bautismo. Pocos días después, la mitad de su congregación lo siguió en este viaje transformador. Estoy muy feliz de haber recibido el mensaje de salvación, y más feliz aún porque mi congregación se unió voluntariamente a la iglesia adventista. Mi mayor deseo es ver a las personas de toda esta área venir a Cristo, porque el tiempo es muy corto y Jesús viene pronto. Al final de la campaña, la mitad de la congregación también abrazó la fe y fueron bautizados. Esta historia celebra la profunda influencia que la programación Hope Channel puede ejercer en incontables corazones en África y en todo el mundo. La misión Hope Channel es compartir el Evangelio por medio de la red global. Actualmente transmiten en más de 80 canales de televisión y también producen contenido para las redes sociales y plataformas digitales, incluido YouTube, en más de 100 idiomas. Hope Channel celebró su 20º aniversario en 2023. Quieren expandir su red para cumplir con el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones. Por favor, oren por Hope Channel para que establezca nuevos canales de áreas no conquistadas. Gracias por apoyar la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos una vez más para el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a ver hoy la lección número 2 para el 13 de abril del año 2024. El título de la lección es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Solo que antes de entrar al estudio de la lección, voy a responder una pregunta. Ya les dije que a partir de este trimestre, cada semana voy a responder una pregunta de las tantas que llegan. Y si tú tienes alguna pregunta, entra a la página y registra tu pregunta ahí, que yo leo toda la participación de ustedes y voy a encontrar tu pregunta, voy a escoger las mejores, las más generales y las voy a responder. La pregunta que responderemos hoy es la siguiente. Alguien escribió diciendo: Pastor, yo le escucho a usted decir que hay que orar en todo tiempo. Y en cierta ocasión le escuché decir que hay que orar 24 horas por día.
Por favor, no le entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Si yo voy a estar orando 24 horas por día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas cumplo con mis actividades? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? ¿Cómo es que se puede mantener comunión con Dios 24 horas por día? Bueno, yo estoy usando una figura cuando digo 24 horas por día. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Pero ¿y a qué horas como? Ahí está el asunto. Tenemos que aprender a vivir en espíritu de oración. Cuando digo que tenemos que orar 24 horas por día, no quiere decir que tenemos que arrodillarnos 24 horas por día. El gran desafío del cristiano es aprender a vivir dirigiendo todo hacia Dios. Mientras estás manejando tu carro, en lugar de estar pensando sobre los desafíos que tienes para ese día solo, piensa, pero dirigido hacia Dios, consultando con Dios. Cuando vas a comer, agradeces a Dios y mientras vas comiendo, si la comida está sabrosa, agradécele a Dios. Dile, mira, Señor, qué rico. Creo que voy a comer esto también mañana o cualquier cosa así. Pero cuando entres al campo de fútbol, cuando vayas al mall a hacer compras, hagas lo que hagas, aprende a mantener comunión permanente con Dios. Por ejemplo, has estudiado para el examen de mañana. Esta noche antes de dormir en la cama, en lugar de dar rienda suelta a tus pensamientos, dirígete a Dios y dile, Señor, mira, te voy a contar todo lo que estudié para el examen de mañana. Y se lo vas contando a Dios, estás haciendo dos cosas. Estás orando y al mismo tiempo estás revisando lo que has estudiado para el examen de mañana. Quiere decir, no te compliques la vida. La vida cristiana es simple, es sencilla, sin mucha complicación. Tú aprende a cultivar una amistad permanente con el Señor y vas a ver cómo a medida que van pasando los días, tu experiencia espiritual se va a enriquecer y te vas a sentir fuerte. Y caminando con Jesús, conversando con Jesús, pues difícilmente vas a caer en los problemas de la vida, porque para meterse en problemas primero hay que separarse de Jesús. Si tú estás con Jesús, difícilmente vas a salir del camino. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la lección para esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Ya dijimos la semana pasada que estamos estudiando el gran conflicto. Aunque nuestros ojos no ven, todo lo que sucede en este mundo de alguna manera tiene que ver con un conflicto universal, con un conflicto espiritual. No es un conflicto con armas, con bombas, con cañones. Es la lucha por el corazón humano, por la mente, por la decisión de cada ser humano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, pero el diablo se cree nuestro dueño. Consiguió arruinar la vida de Adán y Eva y hoy continúa queriendo arruinar nuestra vida. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que para llevarte a formar parte de su ejército, el diablo va a usar primero la seducción, el engaño, la mentira. Y si eso no le da resultado, va a usar la fuerza, la violencia, la persecución. Pero lo que él quiere es llevarte a formar parte de su ejército, sacarte de las filas de Jesucristo. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Un Salvador con el corazón roto. En esta parte, querido, vamos a ver que el sufrimiento humano no siempre es el castigo divino. Generalmente cuando las cosas nos van mal, cuando nada nos sale bien o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, cuando caemos enfermos o cuando somos despedidos del empleo o cuando estamos en problemas financieros o cuando un hijo se mete a las drogas, la primera idea que sube a la mente es, Dios mío, me estás castigando. Y el diablo es tan astuto que te hace recordar todo tu pasado, tus errores, y te hace pensar
que ahora los problemas presentes son consecuencia de los errores que has cometido. En la Biblia encontramos que muchas veces Dios interviene directamente en los juicios que caen a la tierra. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, esa fue participación directa de Dios. En el diluvio, participación directa de Dios. Pero no siempre el sufrimiento, la derrota, el fracaso es consecuencia o es castigo divino. Aunque el diablo quiere que nosotros relacionemos todo lo que nos viene a la vida como consecuencia de nuestro mal comportamiento, como castigo divino. En realidad, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la vida. Si no salimos del territorio de la vida, pues todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Estamos en el territorio de la felicidad, de la paz, de la vida. Pero cuando nos salimos del territorio de la felicidad, en otras palabras, cuando abandonamos al Señor Jesucristo, ya de manera natural nos introducimos al territorio de la desgracia, de la tragedia, de la muerte, de la enfermedad, de la miseria de la vida. Ahora, eso no quiere decir que aunque tú estés en el territorio de Jesucristo, no vas a tener dificultades, porque el diablo, pues, ya que vivimos en esta tierra, el diablo muchas veces nos manda dificultades para mostrarnos, entre comillas, en la opinión de él, que ¿para qué vale la pena estar en el territorio de la vida si estás sufriendo? Entonces salte. Lo que el diablo quiere es sacarnos. Pero Dios es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo te ama y te suplica, hijo, no te vayas, no salgas de mi territorio, porque te vas a introducir al territorio de la muerte. Y Jesús le dijo eso a su pueblo cuando él estaba vivo de muchas maneras. Mira, voy a leer Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Piensa bien en estas palabras del Señor. San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él vino para el pueblo judío. Él era el Mesías redentor. Pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derrotase al ejército de Roma. Pero Jesús había venido como el Redentor espiritual, porque los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino la opresión espiritual que el pecado nos provoca. Pero ellos no lo recibieron. Jesús les habló, les llamó una vez, otra vez, a través de milagros, a través de predicaciones vivas. Jesús apeló al corazón. Nunca entendieron que Jesús los llamaba. Cada vez más se ponían rebeldes, tercos. No querían entender. Entonces, ya bien cerca, antes de su crucifixión, porque este incidente sucedió en la semana previa a la crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo, la sierva de Dios, dice que desde las alturas de Jerusalén, Él en lágrimas dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no aceptas el mensaje, que rechazas el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mira la figura linda. Jesús quiere traerte a sus brazos, quiere juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Y Jesús dice, y no quisiste. Ahora, ya que no quisiste, he aquí pues vuestra casa será dejada desierta. Y efectivamente, queridos,
el año 70, cuando el ejército romano destruyó el templo, destruyó la ciudad, hubo incendio, mucha gente fue perseguida, fue muerta. Ellos entendieron y seguramente lo que pensaron, Dios nos está castigando. Dios no les estaba castigando. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de rechazar el mensaje divino. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de sus decisiones equivocadas. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ahora sufrieron las consecuencias por decisión exclusiva de ellos. Segunda parte de la lección. Cristianos salvaguardados providencialmente. Esta es la promesa de Dios. Que aun cuando el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, si tú estás en Cristo, serás guardado providencialmente por Él. Aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones equivocadas, ya que peregrinamos en el desierto de esta vida, pues muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo. Porque Jesús nunca nos prometió que en esta vida no tendríamos problemas. Lo que Él nos prometió es que aunque vengan problemas, Jesús estará con nosotros y ahí está toda la diferencia. Por eso leo el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, dice que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mira la conclusión del salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Mira el cuadro, la tierra removida, las montañas cayendo al mar. Y dice, las aguas bramando furiosas. Pero tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor Jesucristo. Aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, tú no tendrás problemas. Una persona registró un pedido de oración diciendo que en el trabajo tiene enemigos que lo están persiguiendo, que crea un ambiente desagradable para él. Pues tú no tiemblas, querido. El Señor no te ha prometido que mientras vivas en esta tierra no vas a tener enemigos. Lo que Él te ha prometido es que los enemigos pueden rugir, pueden gritar, pueden planear, puedan hacer lo que quieran para destruirte, pero no van a poder, porque Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Vamos a la tercera parte, fieles en medio de la persecución. A lo largo de la historia vemos que cuando el diablo no pudo engañar al pueblo de Dios con la seducción, con la mentira, entonces usó la persecución, la violencia, la fuerza. Pero querido, el sufrimiento te aprisiona en la cárcel de tus temores o te da alas para volar alto. Eso va a depender de tu actitud frente al sufrimiento. O el sufrimiento es una prisión donde te quedas encerrado, llorando, lamentándote, o el sufrimiento te da alas para volar a pesar de las dificultades. Depende de cuán cerca o cuán lejos estés del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue perseguido, pero mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice que iban por todas partes llorando, lamentándose, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? No, sino que iban por todas partes como consecuencia de la persecución, pero anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De tal manera que ellos, en la persecución, en lugar de lamentarse y llorar y quejarse,
aprovecharon la oportunidad de salir por todo lado para predicar el Evangelio. Y Pablo, escribiendo a los colosenses, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo de los días de él, que era menor que el mundo hoy, porque las Américas, por ejemplo, no habían sido descubiertas todavía. Pero mira lo que dice en Colosenses 1:23 Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? En la opinión de Pablo, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo, en el mundo de sus días. ¿Y como consecuencia de qué? De la persecución. Quiere decir, a los primeros cristianos el sufrimiento no los encarceló, sino que les dio alas para volar y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquellos días. La penúltima parte, ahí veremos que los cristianos no solo predicaban, sino participaban de la obra de caridad, de la obra social. Se preocupaban por ayudar a las personas que sufrían más. Porque esta es una ley de la vida, creo. A veces nosotros pensamos que somos los que más sufrimos en la vida, pero siempre hay alguien que sufre más. Se cuenta la historia de un sabio que andaba caminando por la playa, lamentándose porque solo tenía plátano para comer, un plátano. Señor, voy a comer este plátano y voy a morir. Y entonces escuchó la voz de Dios en su corazón, le dijo, mira para atrás. Y cuando vio que otro hombre recogía las cáscaras de plátano que él arrojaba para comer. O sea, él pensaba que era el más sufridor y había otro que sufría más que él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo vivía? Hechos 9:39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva y era una mujer, así como los hermanos de aquel tiempo, se preocupaban por la necesidad de las personas. Entonces, cuando se esparcieron por todo el mundo, no se esparcieron solo para predicar el Evangelio con la boca, sino también con las acciones. Y Santiago, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una religión integral, un cristianismo que te hace saludable, feliz, pleno, a pesar de las dificultades que puedan aparecer en el camino. Llegamos al fin de este estudio hablando de un legado de amor. Sabes, querido, la iglesia primitiva amaba a la gente con palabras y con hechos. Mira lo que dice 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir, la religión que solo afecta tu manera de pensar no está completa. La religión que solo cambia tu doctrina está incompleta. La religión tiene que afectar tu vida, tiene que transformar tu carácter, tu manera de ser. El que odiaba ya no odia más. El que gritaba ahora habla con mansedumbre. El que se irritaba por cualquier cosa ahora es paciente. Esa es la verdadera religión. La religión, la iglesia primitiva era una iglesia que se amaba entre sí. Ellos se sentían como los polluelos debajo de las alas del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, salían debajo de las alas para predicar el Evangelio y para amar a las personas. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo a las luchas de la vida. Dios no te ha prometido que en esta vida no vas a tener problemas. Te ha prometido que Él no te va a abandonar. Y cuando estás tomado de la mano poderosa de Jesucristo, ay de aquel que se atreva a tocar tu vida, a hacerte daño,
Dios le prometió a Abraham: sal de esta tierra, vete a una tierra extraña, y por donde quieras serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Y ahora yo completo. Y si alguien te maldijere, él recibirá las consecuencias de su propia maldición. Entonces, en nombre de Jesucristo, ve sin temor. Esta semana puede ser una semana de mucha victoria para ti. Un abrazo. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente listos para contarles una historia donde nos relata acerca de un jovencito que tuvo un sueño. Y este sueño fue bien, para él fue como enigmático. ¿Quién no ha soñado? A ver, todos soñamos. A veces nos acordamos de los sueños, otras veces no. Pero este joven sí se acordó del sueño. Veamos de quién vamos a hablar. Vamos a leer en Génesis 37:5. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿De quién estábamos hablando? De José. ¿Y quién era José? Ah, sí, el hijo de ¿quién? De Jacob. Y este hijo era muy regalón del papá. Eso no fue muy bueno de parte del papá, pero José era tan atento con su papá, lo escuchaba y entendía todo lo que el papá le decía acerca de Dios. Bueno, cuando él soñó que un día estaban recogiendo gavillas de trigo, ¿qué es eso? Cuando la gente está cosechando trigo, van juntando el trigo. ¿Ya? Son unas ramitas que tiene el trigo y se juntan y se hacen gavillas. Él soñó que él estaba juntando las gavillas y que las gavillas de sus hermanos se inclinaban delante de él. ¿Cuándo las personas se inclinan? Cuando reconocen y le quieren dar un saludo a una persona muy importante, ¿no es cierto? Y después también soñó que estaba el sol, la luna, 11 estrellas y todas se inclinaban hacia él. ¡Qué raro! Él como se quedó así como medio sorprendido con este sueño, sin ninguna intención de molestar a sus hermanos, se lo contó. ¿Y qué pasó? El versículo nos dice que los hermanos lo aborrecieron más, o sea, se enojaron más y llegaron a hacer un plan muy triste. Dijeron, ¿saben qué? Para que no se cumpla el sueño, mejor lo vamos a mandar lejos, a otro lado. No habían hecho ese plan. El plan que querían era matarlo. Peor, pero uno de los hermanos dijo, no hagamos eso. Vendámoslo. Vienen ahí los mercaderes, que se vaya con él. Cuando pasó el tiempo, pobre José, iba de esclavo, pero él en su corazón se propuso ser fiel a Dios. ¿Y cómo fue fiel a Dios?
buscando en oración a Dios y haciendo lo que Dios quería que él hiciera en ese lugar. Cumplía todas las órdenes, estaba siempre dispuesto a ayudar. Y fue así como, a pesar de que fue esclavo, llegó a la casa de uno de los gobernantes más grandes de Egipto. Y ahí la esposa también inventó otra mentira y nuevamente fue a parar, ¿dónde? A la cárcel. Pero él seguía fiel, dijo, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Qué sabemos de José? Que en un momento sus hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a buscar comida, ¿a dónde? A Egipto, porque ahí había comida. ¿Y qué? Porque en ese lugar había una persona que había sido tan inteligente que había guardado alimento para todos los de ahí, también podían compartir. Y cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron? Se inclinaron frente a José, pero ellos todavía no lo sabían. Cuando supieron que se habían inclinado frente a José, se acordaron del sueño, pero su corazón ya había cambiado. Niños, cuando Dios quiere cumplir el sueño en la vida de nosotros, cuando Dios tiene un propósito en nosotros, si nosotros somos fieles a Él, se van a cumplir esas promesas, porque Dios siempre nos acompaña y nos guía. Queridos niños, si ustedes tienen sueño, tienen ideales, tienen sueños de proyectos, de cosas que quieren hacer, ¿no es cierto? Pónganselo en las manos de Dios y Dios les va a ir acompañando y dirigiendo en cada una de esas metas que ustedes se vayan poniendo. ¿Qué tal si oramos para que Él nos acompañe en cada una de las metas y sueños que tenemos? Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque nos cuidas y porque también tú nos acompañas en cada una de nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros sueños. Que nuestro corazón pueda entender y buscarlos y hacer tu voluntad en primer lugar. Ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. ¡Chao! Con todo el corazón.
Quiero contarte brevemente acerca de alguien que fue transformado por un himno, pero antes leamos lo que dice Dios en su palabra. Recuerdo cuando cantaba por las noches, en mi interior medito y me pregunto, ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? Amados, el canto tiene un poderoso efecto sobre la vida espiritual de la persona. Un ejemplo de eso es lo que sucedió una noche hace muchos años en Macao, un enclave portugués en la costa del sudeste de China. El coronel Russell Conwell, un turista norteamericano que estaba visitando la colonia, entró a uno de los famosos casinos del lugar. Se detuvo un instante mientras pasaba por una mesa donde dos de sus compañeros estaban jugando. Y cuando el mayor de los dos hombres empezó a repartir las cartas, el más joven empezó a susurrar el tono de un himno familiar. De pronto el otro hombre se detuvo y le preguntó, Harry, ¿dónde aprendiste ese himno? Oh, en la escuela dominical, respondió el más joven. Y lanzando las cartas sobre la mesa, el hombre de más edad exclamó, acabo de jugar mi último juego, se acabó. Él le había ganado unos $100 a Harry. Y sacando las ganancias de su billetera, se las entregó a otro jugador diciendo, aquí tienes, a este jugador, a Harry, ¿verdad? Aquí tienes, Harry. Eso es lo que te he ganado. Tómalo y haz algún bien con ese dinero y yo haré lo mismo con el mío. Siento que contribuí a tu descarrío. El coronel, que más tarde llegó a ser un reconocido pastor en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, quedó tan impresionado por el cambio brusco que había causado ese himno que se mantuvo siempre al tanto de la vida de esos dos hombres y pudo informar que la reforma que habían experimentado esa noche había sido permanente. No hace mucho, un dirigente mundial de la iglesia fue invitado a hablar ante una congregación en una de las islas del Pacífico Sur. Su predicación fue precedida por un servicio de canto que consistió mayormente de música evangélica estilo rock. Y cuando se puso de pie para hablar, no dijo ninguna palabra de censura sobre esa clase de música, sino que empezó a cantar un antiguo himno con su rica voz de barítono. El mensaje hizo su efecto palpable en la audiencia. La música, amigos, tiene un poder tremendo para bien o para mal. Puede conmover como ninguna otra cosa el corazón humano. Gracias a Dios por himnos que han cambiado en forma permanente para el bien la vida de muchas personas. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Esa es siempre una mejor manera de vivir. Si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría
imposible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: «Vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré». Nosotros exclamamos: «¡Aleluya! ¡Gloria!» y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: «Todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado». Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Sin duda que músicas como esta elevan el espíritu hacia Dios. Su letra y melodía nos preparan para recibir el pan de vida de esta mañana. Con alegría por la oportunidad que Dios nos brinda de escuchar su mensaje, los invito a disfrutar espiritualmente del tema de hoy. En 1964 Rumanía está bajo el comunismo y el pastor adventista Boyan de Ploiesti está en la cárcel. Ha pasado 3 años en la cárcel por ser cristiano. Cuando está a punto de salir, el funcionario de la prisión le dice: ¿y qué es lo que vas a hacer a partir de este momento? Y él dice, como son los rumanos, pues seguiré haciendo lo que estaba haciendo cuando me detuvieron, con o sin su permiso, exactamente donde lo dejé cuando ustedes me metieron en la cárcel. El pastor cumplió con su palabra y efectivamente se dedicó en consecuencia a predicar el Evangelio, con lo cual fue llamado otra vez a testificar delante del tribunal y el juez le dijo: ante la perspectiva de volver a ingresar en la prisión, ¿se arrepiente usted de lo que ha hecho? ¿Se arrepiente de predicar ilegalmente? Y este hombre contestó: ¿por qué razón dictáis leyes que prohíben hacer aquello que a Dios le agrada? ¿Por qué prohibís hacer lo que Dios nos dice que hagamos?
Si lo seguís haciendo, le dijo al juez, si seguís implementando este tipo de leyes, recibirán el castigo de Dios aquí y en la eternidad. ¿Te suena? Muy de allí, ¿no? Le recuerdo, le dijo el juez, que usted no tiene permiso para predicar. Y él contestó, no solamente tengo permiso para predicar, sino que Dios me pide que lo haga y lo seguiré haciendo. Y le recomiendo, juez, que lea Mateo 28, a lo que el juez contestó 8 años de cárcel. Loco por Jesús. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen y son salvos. Ya que el mundo en su sabiduría olvidó o no quiso reconocer a Dios, Dios escogió la locura de la predicación para hacer salvar al mundo. Los judíos buscan señales y los griegos están obsesionados con la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Para algunos piedra de tropiezo, para otros locura, pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En esta noche me gustaría compartir con vosotros lo que para mí es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, si la tuviéramos que resumir, así como venimos haciendo durante toda la semana, tendría que ver con los sentimientos de Dios hacia un mundo caído. El texto que mejor se conoce, el texto que más se ha repetido, el texto que más se ha traducido a más idiomas es el de Juan 3,16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Es difícil de entender el por qué nos ama como nos ama, pero Él nos ama porque es amor. Él nos ama porque dice el texto bíblico que Él no se puede negar a sí mismo. Él nos ama porque es como es su naturaleza. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, como tampoco hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ama más. Dios te ama porque en su naturaleza está el amar. Tú decides qué hacer con ese amor, pero Dios te ama. Si tuviéramos que resumir toda la Biblia, ¿verdad? Y lo tuviéramos que hacer de forma sencilla para quizás explicarle a un niño jovencito qué es lo que creemos, tendríamos que decirle así: a este lado de la Biblia, a esta parte de la Biblia, cuando comienza todo, Dios lo creó todo perfecto, y lo creó con ilusión, y lo creó con entusiasmo, y he aquí que todo era bueno en gran manera, y se ilusionó, le encantó lo que hizo. Esta es la primera parte de la historia, pero lamentablemente, como decíamos el otro día, a la primera parte de la historia le sucede la segunda parte de la historia, es cuando el hombre decide darle la espalda a Dios. Si vamos al final de la Biblia, al otro lado de la Biblia, a la otra etapa, nos encontramos que al final todo ha sido restaurado, que Dios lo ha arreglado todo, que después de un milenio, ¿verdad? Después de un milenio donde todo ha sido puesto más o menos en orden, finalmente llega la última y misteriosa labor de Dios en contra del pecado y contra la maldad, y el enemigo último, que es la muerte, va a ser destruido y finalmente todo volverá a ser como tendría que haber sido desde el principio. Si tuviéramos que resumir la Biblia, podríamos hacer más o menos, sin demasiado detalle, podríamos hacer este resumen de etapa a etapa, desde el inicio hasta el final nos encontramos a Dios buscando al hombre, Dios rogándole al hombre, Dios intentando salvar al hombre, Dios insistiendo en que el hombre le escuche, Dios anhelando ser amado, ser escuchado, ser recibido, ser conocido por el hombre. ¿Sabéis? En muchas ocasiones nos encontramos con que somos nosotros los que estamos enfadados con Dios. Es normal, hay veces en la vida en las que nos pasan cosas que no entendemos el porqué. Y nos frustramos y nos enfadamos. Y digo que es normal porque a los profetas bíblicos también les pasaba. Tenemos a Habacuc que pregunta ¿por qué? Tenemos a Job que pregunta ¿por qué? ¿Por qué la gente que todo lo hace mal prospera? ¿Por qué a la gente mala le sale todo bien? ¿Por qué yo cuando quiero hacer las cosas bien me sale todo mal? ¿Por qué después de orar por mi madre o por mi padre o por mi hermano o por mi amigo, por qué después de orar pasó al descanso? ¿Por qué? Y hay momentos que nos encontramos en que de alguna forma nos distanciamos de Dios, huimos de Dios, nos apartamos de Él, guardamos silencio y encima pensamos que es Él el que se ha apartado de nosotros. Es normal, es nuestra perspectiva, es nuestra forma de percibir las cosas. Percibimos que es Dios el que se aleja cuando en realidad muchas veces somos nosotros los que cortamos todos los canales de comunicación. Dios no está tan lejos como a veces pensamos. Dios no está tan ausente de nuestras vidas como a veces pensamos. Lo que pasa es que a veces la respuesta que esperamos hemos de entender que no la podemos recibir porque tampoco la entenderíamos. Todo llegará, todo tendrá su momento. En algún momento el Señor te dirá el por qué pasaste por ciertas situaciones. El Señor te explicará el por qué y a veces la vida misma te enseña.
Hay veces que pasas por ciertas situaciones que más tarde en la vida te van a ayudar a otra persona. Hay veces que pasas por ciertas circunstancias que van a permitir que puedas de alguna forma empatizar con otros que también están sufriendo. Te va a hacer una mejor persona. No es que Dios quiere que sufras, pero Dios aprovecha las circunstancias que estás viviendo para hacerte una bendición para otros. Dios es bueno. Dios sabe los porqués. Dios escribe recto en renglones muy torcidos. Dios sabe que no va a permitir que en tu vida pase nada que tú no puedas soportar, aunque te parezca que lo que estás viviendo es insoportable. Dios sabe que lo que estás viviendo va a hacer de ti una mejor versión de ti mismo. Dios lo sabe. Y cuanto más conoces a Dios, más confías en Él. Y cuanto más confías en Él, más tranquilo estás y menos te alejas de Él, porque tú sabes que al final estás en las manos de un Dios que te ama, porque eso es lo que Él hace, Él te ama, porque Dios es amor. Hay personas que piensan, queridos jóvenes, hay personas que piensan, incluso hay teólogos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Jesús del Nuevo Testamento. Hay personas que piensan que la revelación de Jesús es totalmente diferente a la revelación de Dios en todo el Antiguo Testamento, pero yo difiero. Yo creo que Dios en todo el Antiguo Testamento es un Padre que anhela, que clama, que anhela, busca de forma intensa que sus hijos le escuchen. Y me encanta porque una de las imágenes que Él utiliza es la de un padre que no sabe cómo hacer para que su hijo, por favor, se lo tome en serio. Y lo intenta y clama y anhela y revela y se muestra. Y decíamos el otro día en Hebreos 1:1, Dios en el pasado habló de muchas maneras y muchas veces. Jerusalén, Jerusalén, es el clamor de Jesús. Dios anhela hacerse ver por su pueblo y sin embargo su pueblo insiste en darle la espalda. Jesús, o el propio Dios en el Antiguo Testamento, describe a su pueblo como un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínate, quizás ni siquiera sea difícil de imaginar. Imagínate la escena, estás cantando una canción de las que cantamos, pero en realidad te estás pensando en cualquier otra cosa, en la serie de Netflix, en el rollo que tienes con tu pareja, en lo que vas a cenar más tarde. Estás cantando con los labios, no sé si te ha pasado alguna vez, pero el texto bíblico en Isaías dice, qué triste, esto es lo que Dios dice, este pueblo de labios, de boca para afuera me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y recordad, Dios no es como los hombres, porque los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos y decimos, qué lindo, toda la iglesia cantando, pero Dios mira al corazón. Me pregunto, ¿cuál es el sentimiento que Dios expresa cuando ve la semana de oración que estamos viviendo en la UAP? Yo espero que Él también dibuje un rostro, porque sabéis que nuestro Padre se lo merece, ¿o no? Nuestro Padre merece que nosotros como creyentes, por lo menos, nos comportemos de cierta manera que podamos dibujar un rostro, una sonrisa en el rostro de nuestro papá. Bastante sufre ya, bastante lo desprecian los de afuera, bastante lo insultan los que no creen. Por lo menos nosotros los creyentes seamos coherentes entre lo que decimos y lo que sentimos, que nuestro Padre se sienta a gusto en la iglesia. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, y eso hago cabo pues, con muchísima frecuencia, igual que el Nuevo Testamento, pero cuando leo el Antiguo Testamento me gusta mucho, a mí me gusta particularmente todo lo que tiene que ver con los escritos de los profetas. Desde Jeremías a Malaquías me fascina el ver cómo los profetas intentan con la pluma describir las emociones, los sentimientos de Dios. Es difícil describir al invisible. Es difícil describir aquello que no podemos conocer. El hombre no ha visto nunca a Dios, solamente el Hijo, ¿verdad? Solamente el Hijo, que ha estado en el seno del Padre, es el que lo da a conocer. Pero en el Antiguo Testamento, a través de la revelación del Espíritu y a través de la revelación del propio Jesús, tenemos ciertas vislumbres, ciertas pistas de cómo es Dios. Y me gustaría compartir algunos textos con vosotros. Me voy a centrar en el libro de Oseas. Escuchad bien, si es que queréis hacerlo, pero yo os invito a que lo hagáis. Mirad cómo lo describe el texto. Mirad qué texto. Por ejemplo, un texto de Dios. Intentad imaginar a Dios como Padre. Por favor, intentad imaginarlo un momento. Mirad si este Dios es digno de vuestro cariño, de vuestra compasión, de vuestro deseo de arrepentimiento, de vuestro deseo de volver a Él con humildad y decirle, papi, lo siento. Escuchad si esto merece la pena o no. Mirad, estoy en Isaías capítulo 2, versículo 8. Dice así. Pero ella, hablando de su hija, de su pueblo, ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro, que ellos, mis hijos, usaron para Baal. Un primer texto de los muchos que podría leer. Ella no reconoció. Os digo, muchos no sois padres, pero otros sí que lo somos.
No hay nada más lamentable que ver cómo tu hijo no reconoce el bien que le haces, el cariño con el que intentas tratarlo, los consejos que les das. Es lamentable, es triste, es duro. Y si lo es para mí, ¿cuánto más lo es para él? Ella no reconoció que era yo el que le daba. Y todo lo que le daba, ¿sabéis qué hacía con todo lo que le daba? Se lo dedicaba a perderlo, lo dedicaba a otros dioses falsos, inexistentes. Si avanzamos un poquito en el libro de Oseas, y me gustaría hacerlo con vosotros, mirad lo que dice aquí. Imaginaos, por favor, imaginaos a Dios como Padre. Intentad, por favor, intentad que por el Espíritu podáis tener la influencia de lo que quiero decir. Intentad imaginar a Dios como ese Padre que anhela salvarnos, que desea salvarnos, que tiene poder para hacerlo, pero que ve como tristemente muchos lamentablemente deciden darle la espalda. Escuchad. Estoy en el capítulo 11, versículo 1, y voy a leer un poquito. Dice así: cuando Israel era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más los llamaba, más se iban de ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio, y a los ídolos quemaban incienso. Pero yo fui yo el que enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos. Imaginaos el corazón de Dios. Sin embargo, no reconocieron nunca que era yo el que los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como el que pone un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. ¿Qué otro lenguaje podría utilizar el Señor para que nosotros podamos entender cuánto nos quiere? Fui yo el que enseñé a caminar a mi hijito. Fui yo el que lo llamé de Egipto. Fui yo el que lo alimenté. Fui yo el que lo acogía, lo agarraba y lo ponía contra mi mejilla. Fui yo. Pero cuanto más lo amaba, cuanto más lo quería, cuanto más lo intentaba proteger, más se huía de mí, más se alejaba de mí. Te pregunto, ¿estás entendiendo lo que quiero decir, sí o no? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que busca, que desea. Y lamentablemente la historia de todo el Antiguo Testamento es un pueblo que no quiere, que le da la espalda, que endurece su corazón, que no escucha, que rechaza el mensaje profético, que rechaza el mensaje de Dios y que no quiere saber de este Dios, que lo único que hace es intentar salvarlo. Y ayer decíamos, hasta que no hubo más remedio. Déjame leerte un poquito más. Mira lo que dice, versículo 8. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? Con lo que yo te quiero, con lo que yo hice por ti en la cruz, ¿cómo te voy a abandonar, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. Yo cuando leo estos textos, os lo digo con toda sinceridad, pero aunque me los sé de memoria cuando los leo, cuando vienen a mi corazón, cuando vienen a mi memoria, si pudiera simplemente compartir con vosotros lo que esto me dice a mí, cuánto lo amo, cuán agradecido estoy por su paciencia, por su misericordia, porque cuando yo me alejo, cuando yo no entiendo, cuando yo simplemente endurezco mi corazón, cuando yo sigo insistiendo en alejarme de Él, hay un Dios allá en los cielos que extiende sus manos de misericordia y que me dice, yo te quiero. ¿Por qué te tengo que perder, Óscar? ¿Por qué voy a dejar que te pierdas con lo que yo he hecho por ti? Se inflama. Esto es algo real, no sé cómo explicarlo mejor. Dios dice, se inflama dentro de mí toda mi compasión. Si tú ves a una persona alejarse, esto lo hemos dicho ya esta semana, si tú ves a una persona alejarse y eso te causa tristeza, imagínate a Dios que tiene el poder para salvarte. ¿Qué es lo que le ocasiona? A veces somos muy duros con Dios, jóvenes. Le echamos la culpa de todo, nos enfadamos con Él, le dejamos de hablar, nos alejamos. Pero Dios está ahí diciendo, pero si yo te quiero, ¿qué te he hecho yo para que estés así? Claro que vives en un mundo caído, claro que vives en un mundo injusto, pero yo ya he abierto una salida, ten paciencia, que pronto voy a venir a buscarte y te llevaré a casa y yo en persona secaré cada lágrima de cada uno de tus ojos. Este es Dios. Ten paciencia. No entiendes los porqués. Y yo no te los puedo explicar, pero Dios algún día te dirá, déjame que te lo explique. Este es un mundo malo, donde el trigo crece con la cizaña y el enemigo se encarga de hacer que nuestras familias sufran.
nuestras malas decisiones, nuestros corazones endurecidos, nuestras malas... Es lo que hace, este mundo está podrido, está enfermo. Y Dios inflama su corazón dentro de él. Leí hace tiempo una historia que quizás conozcáis. Pero dice que había un chico universitario, igual que vosotros, que estaba a punto de licenciarse de su carrera. Era hijo de una familia con mucho dinero y entonces cuando el padre se acercó para preguntarle qué es lo que te gustaría como regalo de fin de carrera, qué es lo que te gustaría, y el chico dijo, pues me gustaría que me compraras tal coche. Me gustaría que me compraras tal coche deportivo que tiene estas características, me gustaría, este me encantaría que fuera tu regalo. Y efectivamente llegó el día de la graduación y el padre, orgulloso de su hijo, se acercó y dijo, hijo mío, estamos tan orgullosos de ti, quiero hacerte este regalo. El hijo esperaba las llaves del coche y quedó decepcionado porque el padre se acercó a él no con unas llaves de un coche, sino con una cajita, y cuando abrió la cajita había dentro una Biblia en la que el padre había grabado el nombre de su hijo. Le molestó tanto, le molestó, una Biblia me vas a regalar con el dinero que tienes. Una Biblia me vas a regalar. Así que dice que el hijo cerró la cajita, cerró la Biblia y dijo, yo ya paso de ti. Y el chico se marchó y pasó el tiempo. Y al joven le fueron bien las cosas. Y con el paso del tiempo el hombre supo que su padre estaba muy enfermo. Y este hombre que le habían ido muy bien las cosas, en un momento dado sintió la tristeza, la nostalgia. Es lo que nos pasa cuando a veces es demasiado tarde, que sentimos remordimiento cuando las cosas ya no se pueden arreglar. Y en este caso este chico hizo todos los planes para volver a casa cuando le llegó la noticia de que su padre, que estaba enfermo, había fallecido. Y que su padre le había dejado en herencia todas sus posesiones. Así que el chico fue, imaginaos, con toda la tristeza, fue hasta casa, empezó a remover entre los papeles, y de repente encontró aquella cajita y la Biblia. Y sacó la Biblia. Y había un versículo que el papá había subrayado con mucho cariño, que era el de Mateo 7:11, que dice, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y mientras que leía el versículo salió una notita con una llave y en la notita decía totalmente pagado. Era el coche que él había pedido. Es una historia. Es una historia que a mí me llama la atención. Es una historia que si se la cuento a unos niños del colegio dicen, ay, qué pena, qué tristeza, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más tristeza vamos a sentir en algún momento de nuestra vida cuando nos demos cuenta de que Dios lo ha hecho todo por salvarnos? Y que a veces despreciamos el regalo más lindo que se nos haya hecho simplemente porque tenemos otras prioridades, simplemente porque tenemos otras necesidades, simplemente porque no tenemos la sabiduría, la sensibilidad de darnos cuenta de cuánto nos ama Dios. Jóvenes, por favor, que haya más gente enamorada de Jesús. Por favor, que haya más gente que sí, que conozcan, pero que esté enamorada, que esté agradecida, que tenga un corazón, que no lo haga solamente en público, que lo haga en privado, cuando cierra su habitación, que se ponga de rodillas y diga, gracias por todo lo que haces por mí, gracias porque tienes paciencia, gracias porque me salvas, gracias porque me transformas, gracias porque me sacas de lo que soy y me quieres transformar para que sea como Jesús, porque Dios, yo lo digo así y así lo creo, es lo mejor que nos ha pasado. Se inflama mi corazón dentro de mí. ¿Cómo te de abandonar? Con todo lo que ya he hecho por ti. Yo lo creo. Este es el evangelio que yo predico. Es el evangelio de la cruz. El evangelio de la salvación. Es un evangelio que pone en el centro de la imagen a Dios, que ya ha sido reivindicado por Jesús en la cruz. Se le acusó de que no era bueno y Jesús dijo, no, sí que lo soy. Y yo creo en ese Jesús. Y nos acercamos, jóvenes, al fin de la historia. Nos acercamos. Poco a poco. Pasan los días. Y aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá. Llegará. Algún día podremos ver a Jesús volver. Algún día se cumplirá la promesa. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando vuelva, por favor, cuando vuelva, estad preparados para encontraros conmigo. Porque cuando vuelva, las casas estarán listas y os llevaré para que estéis conmigo. Por favor, jóvenes, mientras que ese día llega, enamórate de Jesús. Búscalo, encuéntralo, lee la Biblia, no como si fuera letra muerta, léela en el Espíritu, lee lo que te dice el texto, aprende a conocer a Dios. Verás que Él es bueno, lo verás. Y cuando descubras lo bueno que es,
ya no querrás volver atrás. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer que valga tanto como lo que Dios te ofrece. Te lo digo en serio, quizás no lo veas, pero algún día lo verás. Dios es bueno. Dios es bueno. Así se revela, así nos lo muestra y así nos lo dice la locura de la cruz. Cuando llegamos al último libro del Antiguo Testamento, el último libro de Malaquías, es un libro que me llama mucho la atención porque después de Malaquías dice que hay 400 años de silencio, ya no hay más revelación. El siguiente profeta en hablar va a ser Juan el Bautista. Y por eso la gente cuando ve a Juan el Bautista, el primo de Jesús, lo relacionan con los profetas de antaño, porque se viste como ellos, come como ellos y predica como ellos. Pero durante 400 años, la última revelación que han tenido, durante 400 años antes de la primera venida de Jesús, la última revelación que han tenido es la de Malaquías. Es el último profeta que escribe. Es el último libro que prepara a un pueblo para la venida de Jesús. Es el último libro que prepara a un pueblo para la primera aparición de Jesús. Y en ese libro, las primeras palabras son estas. Escuchad bien. Este es Dios. Yo os he amado. Primeras palabras del último libro del Antiguo Testamento. El último libro antes de que Cristo venga. Cuando Dios recapitula la historia, cuando Dios mira hacia atrás, cuando Dios mira desde el principio de la caída hasta el libro de Malaquías, la primera frase, el resumen que Dios hace de su propia actitud hacia su gente es: yo os he amado, yo os quiero, he hecho todo lo posible por vosotros. ¿Sabéis? Cuando Cristo venga por segunda vez, no le podremos recriminar que no hizo lo posible o lo suficiente por salvarnos. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todos reconoceremos, todos nos postraremos de rodillas y todos reconoceremos que Jesús fue justo, que lo intentó todo. Yo os he amado. Último libro de la revelación del Antiguo Testamento. Yo os he amado. Este es el resumen, ¿me entendéis o no? Este es el resumen que Dios hace. Y sin embargo, escuchad bien, ¿sabéis cómo responde el pueblo de Israel? Ellos preguntan, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? ¿Qué dices? ¿Cómo que nos has amado? Si hemos sido esclavos en Egipto. Pero si tuvimos que pasar por un exilio en Babilonia. Pero si hemos tenido que reconstruir Jerusalén con nuestras manos, ¿en qué nos has amado? Pero si se me ha muerto fulanito, si se me ha muerto menganito, si el novio que yo quería me ha dejado por otra, ¿pero en qué nos amas? La vida es dura. La vida está llena de injusticias, pero no son culpa de Dios. Ya está bien que nosotros los cristianos a veces jugamos al juego del diablo porque le culpamos a Dios de lo que Él no tiene culpa. Yo os he amado. ¿Quién lo cree? Amén. Yo os he amado. Y sabes, hasta que no entiendas ese mensaje, no estarás listo para encontrarte con Él. Dios te ha amado, Dios te ama. Y es interesante porque no tienes que ganarte su amor, ya lo tienes. Es parte de su naturaleza, Dios te ama. Y es verdad que hay gente que este mensaje le suena como muy evangélico, pero es que es el mensaje de la cruz. En la cruz Dios grita, yo te amo. Y hasta que no entendamos que Dios nos ama, viviremos en rebelión, en rebeldía. Viviremos siempre quejándonos, siempre buscando una razón para dejar la iglesia, buscando una razón para alejarnos de Dios. Dios nos ama. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios nos ama. Nos quiere como la niña de sus ojos. Es difícil de creer, pero es maravilloso hacerlo. Dios te ama. El libro de Malaquías dice en 2 ocasiones, yo mando a mi mensajero para que prepare un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. En 2 ocasiones Malaquías tiene esa finalidad. Y el libro de Malaquías empieza con esta declaración, yo os he amado. Así empieza el libro, pero mira cómo termina. Escúchame bien. Estoy en el capítulo 3, versículo 13. Dice el Señor, duras han sido vuestras palabras contra mí. Dios lo oye todo. ¿Sí o no? Dios lo oye todo. Duro ha sido lo que habéis dicho contra mí, dice el Señor, pero decís que hemos hablado contra ti. Esto es lo que habéis hablado. Vosotros decís, está de más servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? Ahora nos damos cuenta de que la gente que lo ignora es feliz. Y que los arrogantes y los que hacen impiedad son prosperados y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. Último libro del Antiguo Testamento. Dios hace historia, repasa y dice, yo os he amado. Y sin embargo, la gente que recibe este mensaje, en lugar de aceptarlo, en lugar de vivir a la altura de un Dios que ama, ¿sabéis qué dicen? ¿Y de qué sirve servir a Dios?
tanto rollo con la iglesia, tanto rollo con la segunda venida, tanto rollo con... Pero si a la gente de fuera le va mejor, si hay mejor gente fuera que dentro, cosa que yo he escuchado y que quizás comparta, pero no me preocupa compartir eso. ¿De qué me sirve tanto guardar el sábado, tanto ser fiel, tantos diezmos, tantas ofrendas, tanta canción, tanta historia, si nadie me lo reconoce, si nadie me lo agradece? Pues yo para eso me enfado. Duras son vuestras palabras contra mí. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Un Dios que está dispuesto a hacer todo por salvar y escucha que aquellos a los que desea salvar hablan mal de Él, se quejan. No ven que valga la pena seguirle. No ven que valga la pena. Calibran, que dicen, fidelidad o riqueza. Fidelidad o popularidad. Y se quedan con las cosas que... Es duro. Dios dice, es duro. Me es difícil soportar lo que decís. Me duele escuchar lo que habláis. ¿Pero qué hemos dicho? Es que vivís como si no valiera la pena seguir mis caminos. Es que me gustaría que sintiéramos la tristeza de Dios. Me duele, dice el Señor, me duele, que a pesar de todo lo que hago, a pesar de todo lo que intento, mi iglesia, mi gente, viven como si yo fuera lo que menos le importa. Tienen tiempo para todo, menos tiempo para mí. Ocupados en correr de aquí para allá, pero apenas se acuerdan de mi nombre. Sí, los sábados, quizás en la semana oración, pero el resto del tiempo, a pesar de que estoy en la puerta y llamo, pareciera como que nadie quiere escuchar mi voz. Me duele. Este es Dios, me duele. Se está acabando la revelación, Cristo está por volver. Y Dios te recuerda, yo te he amado. No va a quedar por mi parte nada que hacer que pueda hacer que tú te salves. Yo lo voy a intentar todo y voy a insistir hoy y mañana. Porque estamos bajo la gracia, ¿sí o no? Hoy es el día de la salvación. Y si tú has endurecido tu corazón, si tú te has alejado de Dios, hoy es el momento de volver a decirle al Padre, lo siento, aquí estoy. Porque el Dios te da una nueva oportunidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice el texto, escuchad. Cuando Dios muestra su tristeza, hay un remanente, hay un grupo. Estoy seguro que en esta iglesia también lo hay. Estoy convencidísimo. Hay gente con la que yo he hablado estos días que es muy sensible. Y hay mucha gente con la que no he hablado que también sé que lo es. Gente sensible, gente que ama a Dios. Gente sincera con su espiritualidad. Y esto es lo que dice. Entonces, mientras que Dios lamenta la reacción de la mayoría del pueblo, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero. Esto me encanta. Y el Señor prestó atención y escuchó. Así que mientras que la mayoría endurece su corazón, siempre hay personas, gloria a Dios por esas personas, siempre hay personas honestas, sinceras, que se toman en serio a Dios. Son los que temen a Jehová, son los que aman al Señor, son los que ya no vuelven atrás, son de los que dicen ya no retrocedemos para perdición, sino que avanzamos para salvación, son de los que se toman en serio la fe, son de los que no dejan de crecer. Hay gente en todas partes, hermanos míos, no estamos solos. Hay mucha gente que ama a Dios y que siente profundamente el arraigo del corazón de Dios que palpita en favor de ellos. Esa gente se junta, empiezan a hablar y el Señor presta atención y escucha y dice, y entonces fue escrito un libro como recordatorio delante de Él para que los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre, vuestros nombres, hermanos míos queridos, de todos aquellos que decidáis tomaros en serio al Señor, vuestros nombres están escritos en un gran libro. Es el libro del Cordero, estamos escritos allí.
Cada uno de los que decidimos, a pesar de que para el mundo la cruz sea una locura, yo decido seguir a Jesús, no importa lo que los demás digan, porque yo sé que Cristo me ama, yo lo sigo. Aunque el hombre me falle, aunque la iglesia me falle, aunque los pastores me fallen, yo sigo a Jesús, yo sigo caminando. Y si tropiezo, me vuelvo a poner de pie por la gracia de Dios y sigo caminando. Y el Señor dice, escucha, tú no pasas en el olvido, no creas que pasas desapercibido, aunque el mundo no te lo agradezca, estás escrito en mi libro, tú eres mío. ¿No es bonito esto? No es repetir por repetir, es que es la esencia del Evangelio. Cuando estamos convencidos de que Dios nos ama, nuestras actitudes cambian los unos con los otros y entonces el Espíritu Santo se derrama y entonces nos podremos ir a casa. Es necesario que de vez en cuando reflexionemos sobre el tipo de religión que estamos viviendo. Ya está bien de estar nosotros en el centro de la imagen, como si fuéramos nosotros los que tenemos que vindicar el carácter de Dios. Ya ha sido vindicado por Jesús en la cruz. Yo te amo. Aunque el diablo insista en que no lo soy, soy amor. Y cuando alguien se sensibiliza y cuando alguien empieza a amar a Dios, su nombre es escrito en un libro y dice, en el día que yo preparo, escúchame bien, en el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Viene el día, quizás no entiendas hoy, pero mañana entenderás, viene el día en el que el Señor te demostrará que si hoy confías en Él, habrá valido la pena. Aunque tu mundo se caiga a pedazos, confía, sigue caminando, cree en Jesús, porque Él tendrá la última palabra y en aquel día tú serás un especial tesoro. Y entonces Jesús te podrá decir cara a cara, te quiero y te doy un nombre nuevo, bienvenido a casa. No te rindas, por favor, no dejes de caminar. Aunque te fallemos, no dejes de caminar. Porque hay gente que dice, pues no vale la pena, pero Jesús dice, espera, porque sí que vale la pena, confía, porque soy lo mejor que te ha pasado. En aquel día, quizás hoy no, pero en aquel día sí lo sabrás, lo comprenderás, pero para llegar a ese día tienes que confiar hoy, aunque no veas. Hoy es el día de la salvación, joven, hoy es el día de la salvación. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el Padre con su Hijo, al que le sirve. Entonces, quizás no hoy, pero entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quizás hoy no lo veas. Quizás hoy ves prosperar al que hace las cosas mal. Quizás hoy es más popular el joven que se mete en las drogas que el joven que no se mete. Quizás hoy es más divertido tener relaciones sexuales que ser casto, porque se van a reír de ti, porque te van a señalar. Pero en aquel día, quizás no hoy, pero en aquel día verás que valió la pena decidir por Jesús. Decide hoy. Porque tu salvación mañana depende de tu decisión hoy. Porque lo que veas mañana depende de lo que tú decidas hoy. Hoy es por fe y no por vista. Pero si hoy crees, mañana verás. Confía. Cree. Dios te ama. Lo sé. Dios te ama. Estoy convencido de que Dios te ama. Aunque le falles. Aunque no te acuerdes de Él. Aunque tengas más tiempo para la tele que para Él, Dios te ama. Y Él espera. Y es paciente. Pero llegará ese día. Llegará ese día. El mundo necesita que llegue ese día. Y el mundo necesita que llegue ese día pronto. Y para que ese mundo llegue pronto, los cristianos tenemos que decidir hoy. Y te invito a que decidas. Tómate en serio a Dios. Porque vale la pena. En aquel día tú serás un especial tesoro, porque te habrás juntado con tu compañero, con tu compañera y habrás decidido ser fiel a Dios, pase lo que pase. Si tú tomas esa decisión hoy, mañana el Señor te dirá, ven a casa, nos vamos, se acabó. Y borrará el Señor toda lágrima de tus ojos. Hoy lloras, pero mañana sonreirás, porque Dios te ama. Así que si tú quieres en esta tarde declarar que aceptas el amor de Dios, que lo aceptas, sin merecerlo, lo aceptas, y
públicamente quieres decir, me quiero preparar para llegar a casa, te voy a pedir, por favor, que te pongas en pie. Si tú decides hoy responder a ese amor, recuerda, hemos dicho antes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No te pongas en pie si no estás dispuesto a dejarte transformar por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Pero si te pones en pie, te aseguro, lo creo de verdad, que habrá valido la pena. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, lamento todas las veces, Padre, en las que como hijo rebelde, Señor, me he alejado de ti. Lo lamento. Aquí estamos, Señor, no por la multitud de nuestras bondades, no por lo bien que organizamos las semanas de oración, no estamos aquí por la música estamos aquí por tu misericordia, Padre, por tu gracia, por tu amor, porque llevas toda nuestra vida persiguiéndonos, porque llevas toda nuestra vida buscándonos, porque no paras, Padre, de darnos oportunidades de volver a ti. En aquel día podremos ver la diferencia que quizás hoy no vemos, de por qué valió la pena creer cuando la mayoría no lo hicieron. Pero hoy cerramos los ojos y declaramos delante del universo, Señor, que tú eres nuestro Padre, que nos amas, que no siempre te entendemos, que no siempre te percibimos, que no siempre te sentimos, pero tú eres nuestro Padre, lo declaramos así por fe. Tú eres nuestro Padre, te amamos, te queremos. No porque el amor surja de nosotros, sino porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre. Ven pronto, sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es justo. Eso es el Señor para nosotros. Que este mensaje haya sido una vitamina para nuestro espíritu y que podamos iniciar mañana una nueva semana con el corazón lleno del Espíritu Santo y del Señor. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto en este mismo canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse informado de lo que está pasando en nuestra iglesia. Recuerde que estamos en Facebook, en Instagram y también en X, que es la antigua plataforma Twitter. Como así también suscríbase a nuestro canal de YouTube y presione la campanita para que esté al día del material que estamos mostrando permanentemente. Un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan un hermoso sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.